En el libro de Éxodo. Después de Génesis. Exactamente, hermano. Después de Génesis. El libro de Éxodo, hermano, capítulo 32. Éxodo, capítulo 32. Versículo 25. Éxodo, capítulo 32, versículo 25. ¿Los tienen todos, hermano? Vamos a leer entonces la palabra del Señor. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo así: Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés. Y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces dijo Moisés: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo, en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Amén, hermanos. Tómese asiento. Gracias. El día de ayer se estuvo cumpliendo 25 años de la Iglesia Jesucristo Fiel y Verdadero. Se comenzaba la reunión hablando un poco sobre el origen de la Iglesia, sobre en qué lugar estuvo, en qué templo estuvo físicamente, cuáles eran los hermanos que comenzaron a congregar, cuáles fueron las primeras almas que se acercaron, y también se hacía conmemoración de aquellos hermanos que estuvieron pasando por la iglesia, que estuvieron y que el Señor en su voluntad se lo ha llevado. Y así cada uno de nosotros, algunos estuvieron desde el comienzo, como en mi caso, con tan solo 3 años comenzando, estuve desde el comienzo de esta iglesia, desde que se creó esta iglesia. Y cada uno también ha estado desde el comienzo, o luego de un tiempo, luego de unos años, y así, todos los que estuvieron aquí se fueron integrando desde el comienzo, en el proceso, en el inicio, en el desarrollo, y ahora que estamos en este proceso. Pero cada uno se fue injertando a la iglesia. Y ayer, se hace mucha conmemoración en un evento de tantos años de boda de plata de la iglesia, en los orígenes. En los orígenes. Lo que compartimos recién también, hermano, hace relación a los orígenes. Cada uno de nosotros tiene un origen. Nuestro hermano Juan Sebastián hoy compartía también los orígenes cuando vino también, cuando él se introdujo a la iglesia, que también es un día de aniversario, y cómo es que vino, y él contaba su origen. Y cada uno de nosotros somos personas, y cada uno de nosotros tiene su historia, y tiene su origen cuando comenzó el camino de Dios. Ese es su origen. Cuando empezó a escribir su camino, día tal, fecha tal, horario tal, entregué mi vida a Cristo. Y ahí comencé mi historia con Cristo. El día 1, desde ese día 1 el Señor me salvó. Desde ese día 1 el Señor rompió las cadenas. Desde ese día 1 abrí mis ojos a la luz
hacia la verdad. Y la verdad me hizo ver en qué camino erróneo que estaba caminando, que me iba a introducir al camino de perdición. Pero desde ese día 1, el Señor me dijo: ahora eres mi hijo. Ya no vas a caminar sin identidad, sin nombre, sin autoridad, sin poder. Ya no vas a ser cacheteado por el enemigo. Desde ahora te doy herramientas para hacerle frente al enemigo. Desde ahora tenés la armadura espiritual. Desde ahora la sangre de Cristo es que te protege y te guarda. Desde ahora hay ángeles designados que están con vos todo el tiempo. Y la promesa del Señor de mi presencia irá contigo. No temas ni desmayes, esfuérzate y sé valiente. Habita debajo de mi sombra, porque soy un Dios omnipotente. Soy tu castillo y soy tu fortaleza. Desde ese día 1, hermano, desde ese día 1, ahora son hijos de Dios, hijos del Altísimo. Ese es nuestro nacimiento, nuestro verdadero nacimiento, cuando nacimos para Dios. Qué hermoso, hermano. Ese es el verdadero cumpleaños que festejemos, que debemos de festejar. Cuando nacimos para Dios, una nueva criatura, un nuevo ser, una nueva manera de ver el mundo, una nueva manera de entender el mundo. Ahora a través de la palabra de Dios, ahora a través de los ojos de Dios. Ese es el verdadero nacimiento, nuestro verdadero origen. Y ahora compartimos el origen tan importante, hermano, y tan glorioso, pero un origen que no tiene una hermosa historia. No tiene una hermosa historia, porque Moisés le hizo una pregunta: ¿quién está con Dios? ¿Quién está con Dios? Y ahí respondieron, ahí tomaron una decisión, había que tomar una decisión radical. ¿Era sí o no? No había grises en ese momento. Era, ¿estás con Dios o no estás con Dios? Estás en la tuya. Y en ese momento radical, unos varones fueron con Moisés diciendo: yo estoy con Dios, yo estoy para Dios. Esta es la misma pregunta que el Señor nos ha hecho ese día 1. ¿Vas a estar conmigo o no? Y nosotros ahí dijimos: sí, Señor, hasta que me vengas a buscar. Ese es el voto sagrado para siempre, que lo hemos hecho en libre voluntad. Pero todos los días tenemos que renovar este voto. Todos los días: Señor, sí, estoy contigo. Sí, Señor, estoy de tu lado. Padre, dame fuerza para que en este día domingo esté en tu bando, esté contigo. Y Moisés le hizo esa pregunta fundamental, que el Señor nos hace siempre. El Señor nos hace también en este día: ¿estás conmigo o no estás conmigo? No es momento para grises. No es un tiempo para sí estoy o no estoy. Estoy un tiempo, voy a ver, bueno, voy a estar un poco, un poco no. Y no, hermano, así no funciona. ¿Es sí o no? Y unos hombres decidieron por el sí y se pusieron del bando de Moisés, que representaba a Jehová, que era su profeta y su líder, el que levantó para dirigir al pueblo. Y esas personas escucharon la orden que vino de Dios por la palabra de Moisés. Y le dijo: ustedes que están en este lugar conmigo, congregados en el nombre de Jesús, tienen que hacer esto, tienen que agarrar su espada, ceñirse con su espada. Y vayan por los campamentos. Y vayan por los campamentos de aquellos que no están con nosotros. Vayan por esas tiendas y vayan y van a tener que matar a sus padres,
Si están ahí sus hermanos, lo van a tener que matar. Si están ahí sus primos, lo van a tener que matar. Si están ahí sus amigos, lo van a tener que matar. Si están ahí sus vecinos, lo van a tener que matar. Aunque estuvieron compartiendo años, aunque tuvieron que compartieron tiempos felices, tiempos hermosos, aunque compartieron tiempos inolvidables, van a tener que pasar con su espada. Y no era la espada, la palabra de Dios, sino la espada física, la que mata la vida natural, la vida material. Y esos hombres escucharon esa orden de Moisés, pero que venía directamente de Dios. Y esos hombres agarraron su espada. Y con el corazón roto, esos hombres fueron y tuvieron que quitarle la vida a sus hermanos. Tuvieron que quitarle la vida a sus seres queridos. Tuvieron que quitarle la vida a sus amigos. A personas que tenían aquí en su corazón, que le tenían cariño, que le tenían respeto, que le tenían honra. A esas personas, esos hombres le tuvieron que quitar la vida. Y ese día como 3.000 hombres murieron por la espada de su hermano. Qué terrible historia. Qué desgarradora historia. Usted imagínese que el Señor en ese tiempo, que usted la desea ese tiempo ahí, que el Señor le diga eso. Y que usted tenga que quitar la vida a un ser querido, que comparte su misma sangre, que tiene su mismo apellido. Imagínese, hermano, ¿cómo usted se pondría? No creo que vaya a hacer esa orden alegre, contento, saltando, feliz de la vida. No creo que haya estado, no creo que hayan estado así estos hombres, sino con el corazón partido, desgarrados. Tuvieron que luchar y con la única orden en su mente era que tenían que matarlos. Tenían que matarlos. ¿Pero por qué? ¿Por qué, hermano, tuvieron que hacer eso? ¿Por qué el Señor dio esa orden? ¿Por qué? Y versículos anteriores, tan solo desde el versículo 15, hermano, para poder comprender por qué esta orden, por qué esta pregunta radical, si estás con Dios o si no estás con Dios. Y en consecuencia de esa pregunta, ¿por qué esta orden de matar a sus hermanos? ¿Por qué tuvieron que morir 3.000 del pueblo de Dios? En el versículo 15 dice: y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alarido de fuerte, ni voz de alarido de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas en su mano, las tablas que Dios había escrito en puño y letra, y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego, y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón: no se enoje, mi señor, tú conoces al pueblo que has inclinado a mal, que es inclinado a mal. Porque me dijeron: no dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés el
la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Y yo le respondí: ¿quién tiene oro? Apártenlo. Y me lo trajeron. Y lo eché en el fuego y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos. Y ahí es donde Moisés lanza su pregunta: ¿quién está con Jehová? Al final no habían entendido nada a este pueblo, como muchas veces también nos puede pasar a los cristianos, no haber entendido nada. El Señor nos ha sacado de tierra de Egipto, nos ha sacado de tierra de esclavitud, nos ha sacado de tierra de servidumbre, de ser un esclavo del enemigo. Y el Señor nos ha llamado a libertad, ha abierto el mar roto para que pasemos en seco y para que vayamos ahora corriendo ese camino. ¿Hacia dónde? Hacia la tierra prometida, pero ahora la Canaán celestial. La Canaán celestial. Y el pueblo tan solo ha pasado un poco de tiempo, hermano, y ya al ver cuando su Señor les dijo que iba a ir al monte, porque el Señor lo había llamado, porque Dios lo había llamado, y pasaron algunos días, y ya ellos se alborotaron, perdieron toda fe en su Señor, en su líder, y no sabían qué hacer, y fueron al que Moisés había delegado como autoridad, a Aarón. Y Aarón no tuvo los pantalones para hacer frente al pueblo, sino que se dejó llevar por el alboroto que tenía en el pueblo. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer? Moisés no está. ¿Qué vamos a hacer? ¿A qué Dios vamos a servir? ¿A qué Dios vamos a adorar? ¿Cómo nos vamos a dirigir ahora, Aarón? Tráenos solución, Aarón. Aarón, hace algo. A vos te puso Moisés para que nos dirija. Capaz que Moisés ya no va a volver más. Quizás Dios se lo llevó. No sabemos. Y si tocamos ese monte vamos a morir. Cuando en el plan perfecto de Dios, el Señor quería hablar con su pueblo directamente. El pueblo tuvo miedo y le pidió a Moisés: Moisés, tenemos miedo, mejor ve tú a hablar con Dios y luego ven con lo que el Señor te ha dicho y dinos cuál es la palabra. Era el plan del pueblo, el plan de Dios era hablar directamente con el pueblo, pero el pueblo pidió un intermediario, entonces el Señor se lo aceptó. Y fue Moisés, y no tuvieron paciencia. Y mire ahora qué situación. Su líder no bajaba, se alborotaron y trajeron esta desesperación a Aarón. Y Aarón se dejó llevar por la emoción del pueblo. Dijo: bueno, a ver qué tienen ustedes. ¿Tienen oro? Bueno, tráiganlo. Este pueblo no había entendido nada. Que no nos pase a nosotros de no entender nada, de no entender la obra redentora de Cristo en mi vida, de no entender el alto sacrificio de Jesús que hizo por mí en la cruz del Calvario, del sufrimiento de Cristo por mi vida, por ustedes, por nosotros, de no entender, de tener en poco, ay de nosotros si tenemos en poco la muerte de Cristo y su resurrección. Ay de nosotros, hermanos, porque mire este pueblo, pagaron las consecuencias de haber tenido en poco el sacrificio de Dios, la obra redentora de salvación, como el Señor los rescató, y a ellos un tiempo tan solo les dio el valor. Después, al no ver su cabecilla, se alborotaron. Y bueno, Aarón tomó las ofrendas de este pueblo, lo tiró al fuego, dice, fundió ese fuego y se levantó un becerro de oro. Y el pueblo empezó a hacer fiesta. Alrededor de ese becerro, con la intención de adorar a ese becerro.
Y ahí es cuando leímos este relato, como Moisés oye, y como Josué también. Y Josué dice, están en guerra. Pero Moisés tenía el oído espiritual mejor, más abierto. Y él escuchó. Esas no son voces de guerra. No son voces de hombre fuerte. Son voces de cántico. Son voces de canciones. Y no eran canciones que estaban adorando a Dios, sino que eran canciones que estaban adorando al becerro de oro. Y ahí cuando viene el enojo, la ira de Moisés tan grandemente, que en esa ira invadió todo su cuerpo y destruyó las tablas escritas por el puño de Dios. Y ahí es cuando Moisés hace esa pregunta, ¿quién está con Dios? Y estos hombres vienen. Y ahí es cuando Moisés le dice, bueno, tomen su espada y con el corazón partido, vayan y van a tener que matar a sus hermanos. ¿Por qué? Porque había visto ese espíritu desenfrenado en el pueblo. En el mismo pueblo que Dios había rescatado. Estos hombres estaban de esta manera, desenfrenadamente. Y ese pecado el Señor no iba a pasar, no iba a dejar por alto, no iba a dejar pasar por alto. Tenía que erradicarlo. Por eso la pregunta es radical. Por eso la orden es radical. Y por eso la obediencia es radical. Es matarlos a ellos. Es obedecer a Dios, aunque me duela el corazón. Pero es la palabra de Dios que el Señor me ha dicho. ¿Voy a obedecer o no voy a obedecer? La palabra de Dios me ha dicho. Ha sellado mi corazón. Esta es la palabra de Dios. Y no puedo que el pueblo venga. No puedo que el mundo venga y desbarate mi vida y desbarate mi corazón. No puedo dejar que el mundo tome dominio de mí. No, hermano. No puedo. No podemos. Si no, tenemos que tomar esta decisión radical. Voy a cortar con todo el lazo que venga del enemigo. Voy a matar todo lo que venga del mundo. Voy a cortar, sacar de raíz todo aquello que del mundo se quiera implantar en mi corazón y en mi mente. Tengo que ser un hijo de Dios, una hija de Dios radical y cortar de raíz. Para siempre. Cuando se corta de raíz, ya no va a dar más frutos ese árbol. Ya no va a crecer más ese árbol cuando corto de raíz. Y es lo mismo que lo que Dios nos habla hoy en esta mañana, este día domingo, de cortar de raíz todo aquello que venga del mundo. Todo aquello que el diablo quiera poner en nuestro corazón y en nuestra mente. El Señor dice, córtalo de raíz. Sácalo. No seas un tibio. No seas un tibio. Sé un hombre radical. Sé un hombre radical. No seas un tibio. Bueno, voy a sacar un poco. Bueno, voy a sacar los frutos. Bueno, voy a sacar las hojas. Bueno, voy a podar. Voy a podar. Pero eso es tan solo un poco. El Señor me dice, no un poco, es de raíz. Es cavar hondo hasta encontrar esas raíces y sacar ese árbol. Y sacarlo fuera y prenderlo fuego. ¿Por qué? No es de Dios. Porque no viene de Dios. Porque eso no es de Dios. Simple y llanamente, hermano. Simple y llanamente. Tenemos que tomar estas decisiones. Decir, sí, estoy contigo, Señor. Y viene la palabra de Dios a tu vida. Tienes que cortar de raíz con esto. Tienes que cortarlo para siempre. Aunque te duela.
Aunque te duela el corazón, aunque te parta el corazón, tenés que hacerlo, obedecer al Señor. Y si somos esos cristianos radicales que lo siguen de verdadero corazón, íntegro y sincero, entonces lo vamos a hacer. Y si lo hacemos, hermano, entonces vamos a tener esta bendición, la bendición más grande. Porque cuando estos hombres volvieron de la tribu de Leví, Moisés les dio la palabra de bendición. La misma palabra de bendición que el Señor nos va a dar. Y les dijo, hoy, hermanos, hoy domingo el Señor nos dice, os habéis consagrado. ¿Para quién? Para Jehová. Porque cada uno se ha consagrado en su hijo, en su hermano, para que Él dé bendición hoy sobre ustedes. Gloria a Dios. La mejor bendición para los hijos de Leví. La mejor bendición para los hijos de Dios. La mejor bendición para el pueblo fiel y verdadero, que ha decidido consagrarse para Jehová. La mejor bendición, hermano, para nuestras familias. Porque dice, hoy se han consagrado ustedes. Hoy se han consagrado en su Hijo. Hoy se han consagrado en su hermano. Para que Él, el Dios de paz, dé bendición sobre ustedes. La tribu de Leví, al tomar esa decisión radical, al tener un corazón radical, tuvo el mayor honor por sobre todas las demás tribus. Porque desde ese día ellos habían sido consagrados. Desde ese día, hermano, cuando nosotros dijimos sí a Dios y ya nunca más al mundo, hemos sido consagrados, hemos sido apartados. Ahora somos para Dios, ahora somos propiedad de Dios. Ahora tenemos el Espíritu Santo que ha sido sellado en nuestro corazón. Y esa es la garantía de que somos sus hijos, de que son sus hijas. Desde ese día, este pueblo, esta tribu de Leví ha sido consagrado. Y cada uno de ellos ha sido consagrado, no solamente en lo que ejecutaron la espada, sino que también en sus hijos y en sus hermanos. La bendición de Dios ante tan grande sacrificio iba a bendecir a esos hombres que ejecutaron la orden de Dios, pero también iba a bendecir a sus hijos y a sus hermanos. La bendición de Dios iba a atrapar a toda su familia, iba a atrapar a su generación, iba a atrapar, hermano, su legado. La bendición de Dios por haber decidido estar con Él, por haber decidido voy a hacer tu voluntad, Señor. Vamos a traer la bendición de Dios para nuestra vida por nuestra obediencia absoluta a su palabra. Y esa bendición no solo nos va a coronar a nosotros, va a coronar a nuestros hijos. Va a coronar a sus hijos, va a coronar a sus nietos, va a coronar a sus generaciones futuras, hermano. Por haber elegido a Dios, por haber sido obediente a Dios, con luchas y con pruebas. Pero esa bendición va a alcanzar a sus generaciones, va a alcanzar a sus hermanos. Mire, hermano, si no es lo mejor decidir por Dios. Mire, hermano, si no es lo mejor obedecer a Dios.
rompa el corazón. Pero si lo hacemos, vamos a estar consagrando a nuestras familias. Vamos a estar consagrando a nuestras generaciones. Vamos a estar consagrando a nuestro legado. Porque la tribu de Leví, desde ese momento, fueron levantados los sacerdotes. Porque desde ese momento la tribu de Leví fueron los que también fueron levantados los levitas. Que eran los únicos que podían ministrar en el tabernáculo de reunión. Eran los únicos que podían ministrar en el futuro en el templo de Dios que levantaron en la tierra prometida. Esa generación comenzó ahí. Este es el origen de los sumos sacerdotes, de los sacerdotes, de todo el plan del clan sacerdotal y del clan de los levitas. Eran los únicos que podían cargar en sus hombros el arca del pacto, donde se manifestaba la presencia de Dios. En sus hombros, hermanos, son los únicos y somos los únicos que portamos la presencia del Dios omnipotente. Aquí en la tierra, hermano, somos los únicos, dice que en esta vasija frágil tenemos este gran poder de Dios. Porque dice que su presencia, Él mismo fue quien nos llenó. Él fue el mismo quien nos selló para dar buenas nuevas a los abatidos. Para dar las buenas nuevas a aquellos que están en tristeza, en amargura. El Señor nos ha dado el poder para aquellos que están con corazones quebrantados, dar la palabra de sanidad para ellos. Somos los únicos que tenemos el poder de Dios para poder liberar a aquellos que están cautivos por las cadenas del diablo. Somos los únicos que tenemos el poder de profesar la palabra de Dios y que la palabra de Dios haga efecto. Amén. Somos los únicos, hermanos, de poder ministrar las cosas santas de Dios. Estos hombres pagaron un alto precio y no sabían qué era lo que Dios tenía para ellos. Ellos tan solo decidieron y obedecieron, sin saber qué le iba a deparar Dios, qué bendición le iba Dios a estar guardando. Ellos decidieron con corazón sincero y el Señor les dio la mayor bendición de ser los únicos, de ministrar, de tocar las cosas santas, de ser los únicos de alzar el arca del pacto de Dios, de ser los únicos de levantar la tienda, el tabernáculo. Eran los únicos, porque cuando el pueblo de Dios acampaba, cada uno se iba para ciertos lugares, pero tan solo eran los únicos, la tribu de Leví, que ellos acampaban alrededor del tabernáculo, alrededor del tabernáculo de reunión. Ellos eran los únicos, porque eran los que tenían que cuidar la presencia de Dios. Eran los únicos que podían tocar las cosas santas. Eran los únicos que podían vivir alrededor de la presencia de Dios. Eran los únicos. Nosotros somos esos únicos. Si decidimos por Dios, si obedecemos la palabra de Dios, que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y si hacemos eso, tenemos esta bendición. ¿Quiere esa bendición para su vida? ¿Quiere esa bendición para su familia? ¿Quiere esa bendición para su generación? Para la generación que viene, para su herencia, para su legado. Este es el secreto. Esta es la voluntad de Dios. ¿Y sabe cuál fue la última bendición? Quiero que me acompañen en Deuteronomio 33. En Deuteronomio 33
ya eran las últimas palabras de Moisés. Deuteronomio 33, 8. El Señor le dio la potestad de ser jueces a la tribu de Leví. Deuteronomio 33, 8. Las últimas palabras antes de morir de Moisés. Bendijo a la tribu de Leví y dijo: a Leví, tú, Tumim y tú, Urim, sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Masá, con quien contendiste en las aguas de Meriba, quien dijo de su padre y de su madre: nunca los he visto, y no reconoció a sus hermanos, ni a sus hijos conoció, pues ellos guardaron tus palabras. Amén. Y cumplieron tu pacto. Ellos enseñarán tu juicio a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y del holocausto sobre tu altar. Bendice, oh Jehová, lo que hicieren, y recibe con agrado la obra de sus manos. Hiere los lomos de sus enemigos y de los que lo aborrecieren, para que nunca se levanten. Esta fue la bendición especial para estos hombres que fueron probados por Dios y que fueron aprobados por Dios. Porque dice su palabra que tenemos que presentarnos delante de nuestro Señor como un obrero aprobado, que está dispuesto para toda buena obra. Y esa buena obra es recompensada grandemente por Dios. Bendice, oh Jehová, lo que hicieren. No solamente lo que hicieron, no solo el origen de su bendición, no tan solo lo que están haciendo en el presente, sino lo que van a hacer en el futuro. Bendice con agrado las obras de sus manos. Esta es la bendición de Dios para nosotros, si decidimos por Él, si obedecemos su palabra. Y además el Señor dice que va a apartar a nuestros enemigos, va a apartar, a ahuyentar a nuestros enemigos, para que nunca se levanten. Así que, hermanos, pongámonos de pie en esta mañana. En esta mañana que el Señor nos ha consagrado. En esta mañana que el Señor nos ha hecho esta pregunta: ¿quién está con Jehová? ¿Quién está conmigo? Entonces tome su espada y empieza a cortar aquello que lo puede estar apartando, aquello que lo está haciendo deslizar. Y si ese desliz va a terminar siendo apartado por Dios, y va a terminar otra vez cautivo por el enemigo. Pero no, hermano, decidamos de una manera radical, como este pueblo que obedeció, y mire la bendición que ha recibido, ser los únicos en estar en medio de la presencia de Dios, de ser los únicos de ministrar las cosas santas de Dios. Y no solamente era para ellos, sino para sus hijos y sus hijos y los hijos de sus hijos, por todas las generaciones, hermano. Esta tribu fue apartada desde ese día fue el origen de Dios para ellos, desde ese día para siempre. Nosotros, hermano, cuando tomamos esa decisión fundamental, fuimos apartados desde Dios, desde ese día que nacimos para Él, es nuestro origen. Desde ese día para siempre, para toda la eternidad. Así que, hermanos, oremos en esta mañana. Hagamos renovación de pacto. Así como este pueblo cumplió su pacto, hermano. Y por eso tuvo esta bendición final de su siervo Moisés.
Bendice, Señor, lo que hicieren. Bendice, Señor. Toma con agrado las obras de su mano. Bendice, Señor. Aparta a los enemigos de ellos. Doble tu cabeza, hermano, y empieza a hablar con su Padre, que está en los cielos, pero que su oído y su espíritu está aquí con nosotros. Padre eterno, Dios de los cielos, te damos gracias, Jehová. Gracias, Padre, por tu palabra en esta mañana. Gracias, Jehová, Dios Todopoderoso, porque tú nos has confrontado, Padre eterno. Tú nos has puesto a prueba. Tú nos pones a prueba en este día, Padre eterno, y nos haces la misma pregunta: si estamos contigo o si estamos con el mundo. Padre eterno, hoy queremos decidir, Señor Jesús. Hoy queremos renovar esa decisión, Padre eterno, de, Señor, decirte con total sinceridad y con total corazón que con nuestro ser estaremos contigo, Padre. Sí, Señor Jesucristo, estaremos contigo, Padre eterno. No queremos tener en poco, Padre eterno, ese sacrificio, Señor Jesús, que nos ha traído la libertad, Padre eterno, del yugo del diablo, Señor Jesucristo. Padre soberano, Dios todopoderoso, no queremos tener incertidumbre, Padre. Ahora desarraiga, Señor, toda duda en nuestro ser, Padre. Toda duda que el diablo ha estado trabajando en nuestro corazón y en nuestra mente, Padre. Ahora nos ponemos el yelmo, Señor, el casco espiritual, Padre, para que esos dardos del enemigo, Señor Jesús, no tengan potestad y dominio sobre nosotros, Padre. Toda la armadura espiritual, Padre, como guerreros, Señor Jesús, somos en tu fila, Padre, queremos tenerla puesta hoy, Padre, para que el diablo no tome dominio, Señor Jesús, para que el diablo no tome, Señor Jesucristo, poder y autoridad sobre nosotros, Padre, Señor Jesús, Padre eterno, pero no es así, Padre, porque el diablo no tiene ni autoridad, ni poder, ni derecho sobre nosotros, Padre, porque somos apartados y consagrados para ti, Señor Jesucristo. Desde el primer día que te dijimos sí, hasta que nos vengas a buscar para siempre, Padre. Padre eterno, queremos ser como la tribu de Leví, Señor Jesús, que no había duda en ellos, Padre. Queremos ser hombres con convicciones firmes, Señor Jesucristo, firmes, fundamentadas en la roca, Padre. Padre eterno, ayúdanos, Señor Jesucristo, ayúdanos, Padre eterno, a estar cimentándonos bien fuerte en la roca firme de Jesucristo. Padre eterno, queremos ser como estos hombres de firmes convicciones, Padre eterno, de firme decisión, Padre eterno, que no había duda en ellos, Padre, que eran obedientes hasta el final, Padre, que eran fieles, Señor Jesucristo, eran fieles cuando practicaban tu palabra, cuando oían tu palabra, Señor Jesucristo. Padre eterno, tenemos este hermoso ejemplo que queremos ponerlo en práctica para nosotros, Padre, porque sabemos, Señor Jesús, de esta gran bendición, Padre eterno, de que somos los únicos portadores de tu presencia, Padre. Llénanos más de tu presencia, Padre, Señor Jesucristo, para tener el poder y la autoridad de cortar de raíz, Señor Jesús, con todo aquello que viene del mundo, que quiere implantarse en nosotros, Padre. Le decimos no, Señor Jesús, le decimos no, Padre eterno, y cortamos, Señor Jesús, para siempre, Señor. Sacamos de raíz, Señor, todo árbol, Señor, que no da fruto porque no es tuyo, Padre. Todo aquello que no te agrada de nosotros, Padre, cortamos de raíz desde hoy y para siempre, Padre, porque queremos que esta bendición pueda, Señor Jesucristo, pueda, Señor, llegar a mi hermano, pueda llegar a mi hermana, pueda llegar, Señor, a los futuros, Señor Jesús, al futuro, Padre eterno, de esta iglesia, al futuro de cada una de las familias que congregan, Señor, aquí, en esta
esta casa, oración, puerta al cielo, Padre. Queremos, Señor, que las futuras generaciones sean consagradas para ti, Señor Jesús. Sean consagradas para ti con un corazón íntegro, Padre. Con un corazón, Señor Jesús, que te ama, Padre. Con un corazón, Padre eterno, que tiene pasión por ti, Señor. Con un corazón firme, Padre eterno, que no se doblega, Padre, ante las cosas que dice el mundo, Señor. No queremos tener, Señor Jesús, ese espíritu como tu varón en ese momento, que fue, Señor, manejado por las voces del mundo, Padre eterno. Señor, sino, Padre eterno, ser como los hijos, Señor Jesús, sino ser como estos hombres, Señor, que fueron, Señor Jesucristo, radicales y que tuvieron una gran bendición, Padre. Señor Jesucristo, queremos que esta bendición nos alcance, Padre, a nosotros y a los que han de venir. Padre, bendice, Señor Jesucristo, todas las cosas que hiciéramos, Señor, y bendice, Señor, las obras de nuestras manos. Gracias, Padre eterno, por tantas bendiciones. Gracias, Señor, porque tú nos rodeas a diario con tantas bendiciones, Señor Jesús, espirituales como materiales. Gracias, Jehová, por todo. Amén y amén. Dios lo bendiga, hermano, en esta mañana.